Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. De antemano es un placer estar con ustedes en este estudio bíblico de los días miércoles. Desde ya pediremos a Dios que abra sus corazones y sus mentes para entender lo que Dios nos quiere mostrar por medio de este estudio bíblico. Veremos como introducción el por qué es importante el estudio bíblico, por qué hay que saber interpretar la Biblia, cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios, indicaciones básicas y prácticas para el estudio bíblico y qué quiere decir con revelación, inspiración, iluminación e interpretación. A continuación, queridos hermanos, vamos con la pregunta: ¿por qué es importante el estudio bíblico? El estudio bíblico es fundamental para todos los que somos hijos de Dios, ya que es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle, comprender su voluntad para nuestras vidas y crecer espiritualmente. A continuación, hermanos, se presentan algunos puntos sobre la importancia del estudio bíblico, junto con los versículos relacionados para respaldar cada explicación. El primer punto, queridos hermanos, es conocer a Dios. La Biblia es la palabra de Dios y a través de ella podemos conocer quién es Él, cómo se relaciona con nosotros y cuál es su voluntad para nuestras vidas. En Salmos 81:10 dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. En este salmo Dios habla a su pueblo y le dice: abre bien tu boca y yo la llenaré. Este versículo es una muestra de cómo Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra, ofreciéndonos todo lo que necesitamos para nuestras vidas espirituales. En este versículo, Dios nos invita a abrir nuestra boca para recibir sus bendiciones, para recibir su palabra y todo lo que Él tiene que ofrecernos a nosotros. Él quiere llevarnos con su verdad y su amor para que podamos crecer en nuestra fe y vivir en su voluntad. El Salmo 81 es un llamado a adorar y confiar en Dios, recordando sus obras poderosas en el pasado y su amor inagotable por su pueblo. A través del estudio bíblico podemos conocer más sobre quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros.
¿Cómo lo demuestra en este versículo directamente, en este de Salmos 81:10? En resumen, queridos hermanos, es una muestra de cómo Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra y nos invita a recibir todo, pero todo lo que Él tiene para ofrecernos a través de este estudio bíblico para conocer más de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Lo que nos permite crecer en nuestra fe y vivir de acuerdo a su plan para nosotros. El otro punto es fortalecimiento de la fe. Al estudiar la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nos ayuda a confiar más en Él. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y esto lo podemos ver en Romanos 10:17. En este versículo el apóstol Pablo nos dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos muestra la importancia de escuchar y estudiar la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Hermanos, la fe es un regalo de Dios. Y la única forma de recibirlo es por medio de su palabra. Al escuchar y estudiar la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y crece en nosotros, queridos hermanos. La palabra de Dios es poderosa y viva y puede transformar nuestras vidas de una manera profunda y significativa. Además, hermanos, al estudiar la palabra de Dios podemos conocer más acerca de quién es Dios y su plan para nuestras vidas. Esto nos ayuda a confiar en Él y a depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. En Romanos 10:17 nos muestra que la fe viene por medio de la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, la fe se fortalece y crece en nosotros, lo que nosotros nos ayuda a confiar en Dios y depender de Él en todo momento. Eso nos muestra lo que es el estudio bíblico. El otro punto, queridos hermanos, es orientación para nuestras vidas. La Biblia nos proporciona orientación para nuestras vidas, enseñándonos cómo debemos de vivir y comportarnos. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En este versículo el apóstol Pablo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia es un recurso valioso para encontrar orientación y dirección en nuestras vidas. La Biblia nos enseña cómo debemos de vivir y comportarnos. Nos muestra los caminos de Dios y nos guía hacia la verdad y la justicia a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y seguir sus caminos. Además, hermanos, la Biblia también nos reprende y corrige cuando nos desviamos del camino de Dios. Nos muestra nuestros errores y nos muestra cómo volver a Él para recibir el perdón y la restauración, que es algo fundamental. Este versículo del 2 Timoteo 3:16 nos muestra, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender y corregir e instruir en justicia. La Biblia nos proporciona la orientación para nuestras vidas y nos guía hacia la verdad y la justicia, lo que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El otro punto, ayuda en tiempos difíciles. En estas dificultades, queridos hermanos, el estudio bíblico nos ayuda a encontrar consuelo y esperanza en Dios. En Romanos 15:4 dice, porque lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que
por la perseverancia y el buen ánimo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. En Romanos 15:4, el apóstol Pablo nos dice que lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos y darnos perseverancia y buen ánimo a través de las Escrituras, para que podamos mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. El estudio de la Biblia nos ayuda a encontrar consuelo y esperanza en Dios en momentos de dificultades. A través de la palabra de Dios podemos encontrar promesas de su gran amor, misericordia y felicidad también, lo que nos da la fuerza y la confianza para seguir adelante en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia también nos muestra ejemplos de personas que enfrentaron tiempos difíciles y cómo Dios los ayudó y los sostuvo en esos momentos. Aquí podemos hablar de Abraham, Isaac, Jacob. Pero la realidad es que todos los personajes de la Biblia Dios ayudó y los sostuvo hasta que cumplieron lo que Dios quería realizar en cada uno de ellos. Estos ejemplos, hermanos, nos animan y nos muestran que Dios está con nosotros y nos ayudará en nuestros propios tiempos difíciles. En resumen, ese versículo de Romanos nos muestra que la palabra de Dios fue escrita para enseñarnos, para darnos perseverancia y buen ánimo a través de las Escrituras, para que podamos mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. El estudio de la Biblia nos ayuda a encontrar ese consuelo y esperanza en Dios, y nos muestra que Él está con nosotros y nos ayudará en nuestros momentos de necesidades. Otro punto, queridos hermanos, es el crecimiento espiritual. Al estudiar la palabra de Dios, crecemos en nuestro conocimiento y comprensión de Él, lo que a su vez nos ayuda a crecer espiritualmente. Y dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. En 2 de Pedro 3:18, el apóstol Pedro nos insta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecimiento espiritual es importante para nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana de forma general. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento y comprensión de Dios, lo que a su vez, queridos hermanos, nos ayuda a crecer espiritualmente a medida que aprendamos más acerca de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Podemos desarrollar una mayor fe y confianza en Él. También podemos aprender de cómo vivir una vida que sea agradable a Él y que traiga honor y gloria a su nombre. Además, el estudio de la Biblia nos ayuda a crecer en gracia, lo que significa que aprendemos a ser más como Cristo en nuestras actitudes y acciones. Podemos aprender a amar a los demás, perdonar a los que nos han ofendido y ser pacientes y compasivos como Cristo lo fue. En este versículo de 2 de Pedro 3:18 nos muestra que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente al aprender más acerca de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Y al mismo tiempo de desarrollar una mayor fe y confianza en Él. Además, hermanos, podemos aprender a ser como Cristo en nuestras actitudes y acciones a medida que crezcamos en gracia. Hermanos, en conclusión, el estudio bíblico es esencial para la vida cristiana y nos ayuda a conocer a Dios, fortalecer nuestra fe, encontrar orientación para nuestras vidas
encontrar consuelo y esperanza en momentos difíciles y crecer espiritualmente. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos hacer de la lectura y el estudio de la palabra de Dios una parte integral en nuestras vidas. Ya vimos por qué es importante el estudio bíblico. El otro punto y pregunta es por qué hay que saber interpretar la Biblia. Hermanos, la interpretación adecuada de la Biblia es crucial para comprender la voluntad de Dios y aplicarla en nuestras vidas. A continuación, se presentan algunos puntos sobre la importancia de saber interpretar la Biblia junto con versículos relacionados para respaldar cada explicación. El primer punto es evitar errores y malentendidos. Al interpretar correctamente la Biblia, evitamos errores y malentendidos que podrían llevar a falsas enseñanzas y falsas prácticas equivocadas. En Hebreos 3:19 nos dice el Señor: pero tengamos cuidado de no dejarnos llevar por doctrinas diferentes y extrañas, pues nuestra fortaleza viene de la gracia de Dios y no de reglas sobre los alimentos, que no sirve para nada a quienes las observan. En el versículo de Hebreos 13:9, nos enseña que debemos tener cuidado de no ser llevados por estas enseñanzas falsas o extrañas que no tienen base en la palabra de Dios. Al interpretar correctamente la Biblia, podemos discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es correcto o lo que está equivocado. Si no tenemos una interpretación adecuada de la Biblia, podríamos caer en el error de seguir doctrinas extrañas que no tienen fundamentos bíblicos y que nos alejan de la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante estudiar y comprender correctamente la palabra de Dios para evitar errores y malentendidos en nuestra fe y práctica cristiana. El otro punto es comprender el contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en un contexto histórico y cultural específico, por lo que es importante comprender este contexto para interpretar adecuadamente las Escrituras. En Juan 16:13 nos dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. El versículo de Juan 16:13 nos habla de la guía espiritual, de la guía que nos dará el Espíritu Santo en la búsqueda de la verdad. La comprensión del contexto histórico y cultural de la época en que se escribió la Biblia es crucial para interpretar correctamente la Escritura y obtener una comprensión precisa de la verdad. El Espíritu Santo nos guía en nuestra búsqueda de la verdad y nos ayuda a comprender los detalles históricos y culturales detrás de cada pasaje bíblico. De esta manera podemos evitar interpretaciones equivocadas y malentendidos al aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. El otro punto es aprender la intención original del autor. Para interpretar correctamente la Biblia es necesario, hermanos, comprender la intención original del autor y cómo sus palabras se relacionan con el resto de la Biblia. En la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:21 dice el Señor: porque nunca una profecía fue dada por la voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el versículo 2 de Pedro 1:21 nos muestra que las Escrituras no son productos de la voluntad humana,
sino que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlo lo que Dios quería comunicarle a la humanidad. Por lo tanto, hermanos, es importante que cuando interpretemos la Biblia, tratemos de comprender la intención original del autor y lo que Dios quiso comunicar a través de ello. Esto nos ayudará a evitar tergiversiones y malentendidos al interpretar las Escrituras, y nos permitirá entender mejor la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. El otro punto, queridos hermanos, aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. La interpretación correcta de la Biblia nos permite aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas cotidianas y vivir según la voluntad de Dios. En Santiago 1:25 dice: pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Qué bonita la palabra. Hermanos, el punto de aplicar la enseñanza bíblica a nuestra vida es crucial para nuestra fe cristiana. La Biblia no es simplemente un libro para leer y estudiar, sino que debe de ser aplicada a nuestras vidas diariamente para poder vivir según la voluntad de Dios. El versículo Santiago del 1:25 nos anima a no solo escuchar la palabra de Dios, sino que también a ponerla en práctica y perseverar en ella. Al hacer esto, recibimos bendición y libertad, hermanos, y podemos experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. La interpretación adecuada de la Biblia nos permite comprender las enseñanzas bíblicas y aplicarlas de manera efectiva en nuestras vidas, y lo que nos lleva a un mayor crecimiento y madurez espiritual. La interpretación adecuada de la Biblia es esencial, hermanos, para comprender la voluntad de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Al interpretar correctamente las Escrituras, evitamos errores y malentendidos. Comprenderemos el contexto histórico y cultural. Aprendemos la intención original del autor y aplicarnos las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas cotidianas. Por lo tanto, hermanos, debemos esforzarnos por aprender y aplicar los principios de la interpretación bíblica para crecer en nuestros conocimientos y comprensión de la palabra de Dios. Al saber cómo interpretar la Biblia, surge otra pregunta, y es otro punto esencial que aquí vamos a tocar. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? La pregunta de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios es una de las preguntas importantes para muchos cristianos. La Biblia es el libro más influyente y venerado en la historia del mundo y del ser humano. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que realmente proviene de Dios? Aquí hay varios puntos a considerar y a continuación veremos. Como primer punto, la propia afirmación de la Biblia. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 se afirma que toda escritura es inspirada por Dios. También en 2 de Pedro 1:20-21 se dice que ninguna profecía de la escritura proviene de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra de Dios y afirma que sus autores fueron guiados por el Espíritu Santo. El otro punto es la coherencia interna de la Biblia. A pesar de haber sido escrita por muchos autores diferentes,
en diferentes momentos y lugares, la Biblia, hermanos, presenta una unidad y coherencia notable. Las enseñanzas y los temas de la Biblia están entrelazadas y se refuerzan mutuamente. La coherencia interna en la Biblia sugiere que hay una mente divina detrás de toda ella. La coherencia interna en la Biblia es evidencia de que proviene de Dios. La Biblia no solo presenta una unidad y coherencia en sus enseñanzas y temas, sino que también se refiere a sí misma de manera consistente y sin contradicciones. Por ejemplo, el tema central de la redención y salvación del ser humano se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Además, la Biblia predice eventos futuros que se cumplen de manera precisa y detallada, lo que demuestra que proviene de Dios. Aquí les presentaré algunos ejemplos de la coherencia interna de la Biblia. Primero, pues, la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectadas por un tema central, que es la venida del Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, y la obra que realizará en la redención de la humanidad. Esta conexión se hace evidente en las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, que se cumple en la vida y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El otro punto es la consistencia en la enseñanza moral. A lo largo de la Biblia se presenta una enseñanza moral consistente que se basa en el amor de Dios y al prójimo. Las enseñanzas de la Biblia sobre la justicia, la misericordia y la compasión son coherentes y están presentes en toda la Biblia. El otro punto es la unidad en la revelación de Dios. La Biblia presenta una imagen coherente de la naturaleza y el carácter de Dios, que se revela a sí mismo a lo largo de la Biblia. Dios es presentado como santo, justo, amoroso y misericordioso. Y estas características son coherentes en toda la Biblia. Al considerar la coherencia interna de la Biblia, podemos ver que es una obra unificada y coherente que proviene de una mente divina. La Biblia es un testimonio de la obra y la revelación de Dios a lo largo de la historia. Y sus coherencias internas es una de las muchas razones por las que podemos confiar en que proviene de Dios. Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc escribió: el justo vivirá por su fe, que es 2:4, Habacuc 2:4. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere en este mismo verso en su carta a los Romanos y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y hay otros versículos relacionados, como 2 Timoteo 3 del 16 al 17, 2 de Pedro 1 del 20 al 21, también tenemos Juan 5 del 39. Y bueno, veámoslos, queridos hermanos. 2 Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo, hermanos, nos muestra que la Biblia no es simplemente un libro escrito por seres humanos, sino que tiene su origen en la inspiración divina. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21, nos dice: sabiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Este versículo nos dice que los autores de la Biblia no escribieron sus propias ideas, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería comunicar. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo también nos muestra que es coherente en su testimonio sobre Jesús y su plan de salvación para la humanidad. Hermanos, la coherencia interna de la Biblia, junto con la enseñanza de que la Biblia es inspirada por Dios y escrita por los hombres movidos por el Espíritu Santo, son evidencias que sugieren que la Biblia proviene de Dios y es una fuente confiable de verdad y enseñanza para nuestras vidas. El otro punto es la verificación histórica y arqueológica. La arqueología y la historia han confirmado muchos detalles históricos en la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado la existencia de personajes bíblicos, lugares y eventos. La verificación histórica y arqueológica apoya la precisión histórica de la Biblia y sugiere que fue escrita por personas que estaban familiarizadas con los eventos y lugares que describen. Además de la confirmación de detalles históricos en la Biblia a través de la arqueología y la historia, hay otros aspectos que refuerzan este punto. Por ejemplo, la gran cantidad de manuscritos antiguos que se han descubierto de los textos bíblicos, algunos de los cuales datan de varios siglos antes de Cristo, que proporcionan una base sólida para afirmar la autenticidad de la Biblia. También hay registros históricos de personas y eventos descritos en la Biblia, como la existencia de Jesús de Nazaret y los primeros cristianos, que son corroborados por fuentes externas a la Biblia. Algunos versículos que apoyan la verificación histórica y arqueológica de la Biblia incluyen, pongamos mucha atención, Lucas 2 del 1 al 3. Este pasaje menciona que Jesús nació durante el reinado del emperador romano Augusto y que se llevó a cabo un censo en toda la tierra. La historia de este censo ha sido confirmada por registros históricos y arqueológicos. En Primera de Reyes 14, del 25 al 28, este pasaje describe cómo el faraón egipcio, creo que se menciona Shishak, algo así, atacó a Jerusalén y se llevó consigo muchos tesoros. La existencia de este emperador Shishak ha sido, queridos hermanos, confirmada por registros históricos y su conquista de Jerusalén también ha sido corroborada por la arqueología. En Juan 19, del 13 al 16, este pasaje nos menciona que Pilatos, el gobernador romano de Judea, ordenó la crucifixión de Jesús. La existencia de Pilatos ha sido confirmada por registros históricos y su papel como gobernador romano de Judea y también ha sido corroborado por la arqueología. La verificación histórica y arqueológica también ha ayudado a resolver algunas de los aparentes contradicciones o errores en la Biblia. Por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó que la ciudad de Babilonia, descrita en la Biblia, era ficticia. Sin embargo, la excavación de los restos de la antigua Babilonia confirmó su existencia y preciso detalle acerca de su construcción y de la vida de los babilonios. Además, los manuscritos bíblicos encontrados a lo largo de los siglos, como los rollos del Mar Muerto, han proporcionado pruebas de la antigüedad y autenticidad de la Biblia. Estos manuscritos, hermanos, son copias de textos bíblicos
que datan de varios siglos antes de Cristo y son consistentes con los textos más recientes de la Biblia. Hermanos, en conclusión de este punto, la verificación histórica y arqueológica de la Biblia es un importante punto de apoyo para su autenticidad y origen divino. La precisión histórica de la Biblia, así como la confirmación de personajes, lugares y eventos descritos en ella, sugiere que fue escrita por personas que estaban familiarizadas con el hecho de que narran y que su contenido es verídico. El otro punto es el testimonio de Jesús. Jesús, que los cristianos creen que es el Hijo de Dios, y eso es lo que nosotros creemos, queridos hermanos, afirmó la autoridad de la Biblia. En Mateo 5:18 dice, Jesús dice, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús también citó las Escrituras como autoridad cuando enfrentó a Satanás en el desierto. Eso lo podemos leer en Mateo 4, del 4, 7 y 10. La autoridad de la Biblia, según las enseñanzas de Jesús, afirmar que Jesús también utilizó las Escrituras para enseñar y guiar a sus seguidores. En Lucas 24, 27, después de su resurrección, Jesús explicó a 2 discípulos en el camino a Emaús como todas las Escrituras apuntan a Él. En Juan 5:39 Jesús les dice a los judíos que examinen las Escrituras porque creen que en ella tiene vida eterna y que ellas hablan de Él. También podemos observar que los apóstoles de Jesús, quienes recibieron las enseñanzas directas de Él, citaron y enseñaron la autoridad de las Escrituras. En Hechos 17, del 2 al 3, Pablo les enseña a los judíos de Berea que examinen las Escrituras para ver si lo que él está diciendo es verdad. En 2 Timoteo 3, del 16 al 17, Pablo enseña que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para la reprensión, para la corrección y la instrucción en la justicia. Además de los versículos mencionados anteriormente, hay otros pasajes en los que Jesús reconoce la autoridad de las Escrituras. En Juan 10:35 Jesús dice, la Escritura no puede ser quebrantada. En Lucas 24:44, después de su resurrección, Jesús explica a sus discípulos que todo lo que había sucedido era lo que había sido profetizado en las Escrituras. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En resumen, el testimonio de Jesús sobre la autoridad y veracidad de las Escrituras respalda la idea de que la Biblia proviene de Dios. La autoridad y enseñanzas de Jesús y los apóstoles respaldan la creencia de que la Biblia proviene de Dios y tiene una autoridad divina. El otro punto es el impacto transformador de la Biblia. A lo largo de la historia, queridos hermanos, la Biblia ha transformado vidas y sociedades. Ha inspirado a personas a hacer grandes cosas en el nombre de Dios y ha proporcionado consuelo y esperanza en tiempos de dificultades. El impacto transformador de la Biblia sugiere que hay algo especial en ella. Además de su impacto en la historia y en la vida de las personas, la Biblia ha sido reconocida por su capacidad para transformar el carácter y el comportamiento de aquellos que han estudiado y aplican en sus vidas lo que es la palabra.
En Hebreos 4:12 nos dice el Señor que se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Además, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, se nos dice que la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea completo y esté equipado para toda buena obra. Muchos testimonios de las personas que han experimentado un cambio profundo en sus vidas a través de la lectura y la aplicación de la Biblia son un ejemplo más del impacto transformador, queridos hermanos, de la palabra de Dios. La Biblia ha sido capaz de transformar no solo vidas de individuos, sino también de sociedades enteras a lo largo de la historia. Su capacidad para penetrar en lo más profundo del corazón humano y cambiarlo de manera significativa sugiere que no es simplemente un libro humano común, sino que es una obra divina inspirada por Dios. Además de su impacto transformador en la vida de las personas, la Biblia también ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura en todo el mundo. La Biblia ha sido un fundamento de muchas instituciones educativas y de caridad, y ha inspirado la creación de obras de arte, literatura, música, incluso aquellos que no creen en Dios o en la religión cristiana reconocen la importancia y el impacto cultural de la Biblia. Algo que destaca en el impacto transformador de la Biblia es que han trascendido el tiempo y la cultura. A pesar de haber sido escrita hace miles de años, la Biblia sigue siendo realmente relevante y aplicable a la vida moderna. Muchas personas han encontrado respuestas a muchas preguntas profundas y han experimentado transformaciones personales a leer y estudiar la Biblia. Otro versículo relacionado también tenemos en Hebreos 4:12 y Romanos 15:4, que nos dice, este es Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo habla de la poderosa naturaleza de la palabra de Dios para transformar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Romanos 15:4 dice: porque todo lo que se escribió en tiempos pasados se escribió para nuestras enseñanzas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este versículo habla del valor de las Escrituras para nuestras enseñanzas y como fuente de paciencia, consuelo y esperanzas. Ambos versículos refuerzan el punto del impacto transformador de la Biblia en la vida de las personas. La palabra de Dios es poderosa y efectiva para discernir y transformar. Y toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza y consuelo, proporcionando esperanza en tiempos difíciles. En conclusión de este punto, queridos hermanos, hay varias razones para creer que la Biblia proviene de Dios. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra de Dios. Es coherente internamente, ha sido verificada histórica y arqueológicamente, cuenta con el testimonio de Jesús y tiene un impacto transformador en la vida de las personas. Y esto nos muestra irrefutablemente, queridos hermanos, que la Biblia proviene de Dios. Estas razones nos dan el motivo para creer en su autoridad divina. Para ello, queridos hermanos, vamos con el otro punto, que es
indicaciones prácticas para el estudio bíblico. Porque hay indicaciones cómo debemos de estudiar la palabra de Dios. Y aquí te presento 12 indicaciones prácticas para el estudio. Primero, establecer un tiempo y un lugar dedicado al estudio de la Biblia. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas concentrarte y establece un horario regular para estudiar la Biblia. Como segundo punto, usa una buena traducción de la Biblia. Elige una traducción de la Biblia que sea fácil de entender y fiel al texto original. Tercer punto, lee la Biblia con oración. Pídele a Dios que te guíe al estudio y que te ayude a comprender su palabra. Número 4, lee la Biblia con atención. Lee cada pasaje con cuidado y trata de entender su contexto y su significado. Número 5, toma notas. Anota cualquier pregunta, idea o pensamiento que surge durante el estudio. Número 6, compara diferentes traducciones y versiones. Si tienes dudas sobre el significado de un pasaje bíblico, compara varias traducciones o versiones de la Biblia para obtener una buena comprensión más completa. Número 7. Usa herramientas de estudio bíblico. Utiliza diccionarios, concordancias, comentarios y otras herramientas de estudio para profundizar a tu comprensión de la Biblia. Número 8. Comparte tus hallazgos. Discute lo que has aprendido con otros cristianos y escucha sus perspectivas y opiniones. Número 9. El contexto. Asegúrate de entender el contexto del pasaje. ¿Quién escribió el pasaje? ¿A quién fue dirigido? ¿A qué contexto histórico fue escrito? Número 10. Interpretación. Busca el significado del pasaje. ¿Qué estaba tratando de decir el autor? ¿Cuál es el mensaje principal? Número 11. Aplicación. Piensa en cómo puedes aplicar el pasaje a tu vida. ¿Qué lecciones puedes aprender? ¿Cómo puedes vivir según los principios del pasaje? Y número 12. Comparación. Compara el pasaje con otras partes de la Biblia para ver que se relacionen entre sí. La Biblia se interpreta mejor a sí misma. Estas solo son algunas de muchas indicaciones prácticas para el estudio bíblico. Al final, es importante recordar que el objetivo del estudio bíblico es conocer a Dios más profundamente y crecer en nuestra relación con Él. Recuerda, querido hermano, que el estudio bíblico es una actividad espiritual y que la ayuda del Espíritu Santo es fundamental para comprender la palabra de Dios. Ya vimos que hay puntos básicos para poder estudiar la Biblia y podemos seguirlo punto por punto. Ahora vamos con el último punto ¿qué quiere usted decir con revelación, inspiración, iluminación, interpretación? Vamos con el primer punto, revelación. La revelación se refiere al acto de Dios de comunicarse a sí mismo a la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad, ya que a través de ella Dios se comunica a nosotros sus planes y sus propósitos. En los versículos relacionados tenemos lo que es Génesis de 1:1, Juan 1 del 1 al 3, Hebreos 1 del 1 al 2, 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Los versículos de Génesis del 1 al 1, Juan del 3 al 1, Hebreos, y todos estos están relacionados, queridos hermanos, con la revelación en el sentido de que hablan de cómo Dios se ha revelado a sí mismo, a su voluntad a través de las Escrituras. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo indica que Dios es creador del universo.
lo cual es una revelación de su poder y su capacidad creativa. En Juan 1, del 1 al 3 dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo habla de Jesús como el verbo o la palabra de Dios, quien estuvo presente en el principio y participó en toda la creación de todas las cosas. Esto es una revelación de la divinidad de Jesús y su papel en la creación. En Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, hermano, Dios habló a través de los profetas en el pasado, pero ahora se ha revelado a sí mismo a través de su Hijo Jesús, quien es el medio a través del cual Dios creó el universo. Esto es una revelación de la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Ahora en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo habla de cómo las escrituras son inspiradas por Dios, lo cual significa que son una revelación de su voluntad y su carácter. Las escrituras también son útiles para enseñar, para reprender y corregir a los creyentes, lo que les ayuda a crecer en su relación con Dios. En estos versículos, hermanos, están relacionados con la revelación en el sentido de que habla de cómo Dios se ha revelado a sí mismo y a su voluntad a través de las Escrituras. La Biblia es una fuente de revelación de Dios y su plan para la humanidad. Ahora vamos, ¿qué es inspiración? Perdón. La inspiración se refiere al proceso por el cual Dios dirigió a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que Él quería comunicar, o sea, lo que Dios quería comunicar. La Biblia es la palabra de Dios porque fue escrita bajo la dirección divina y por lo tanto es infalible y sin errores. Los versículos 2 de Pedro 1, 20 al 21, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, la de 1 de Corintios 2, del 10 al 13 y Juan 14, 26, estos se relacionan con la inspiración de la Biblia, es decir, cómo Dios comunicó sus verdades a través de los autores bíblicos. Leamos de ello. 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, sabiendo primero esto, que si ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se menciona que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino por los autores bíblicos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vámonos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Aquí se dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios, lo que significa que los autores bíblicos recibieron su mensaje directamente de Dios. Ahora vámonos a 1 Corintios 2, del 10 al 13, y dice, pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hablamos de estas cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hermanos, aquí se muestra el conocimiento de Dios. No se puede obtener a través de la sabiduría humana, sino que es revelado por el Espíritu Santo. Lo que sugieren los autores bíblicos fueron nuevamente 1 Corintios 2. Okay. 3, 2, 1. Vámonos a 1 Corintios 2 del 10 al 13 y dice el Señor: pero Dios nos reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hablamos de estas cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Aquí, hermanos, se muestra que el conocimiento de Dios no se puede obtener a través de la sabiduría humana, sino que es revelado por el Espíritu Santo. Lo que sugiere que los autores bíblicos fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús promete, queridos hermanos, enviar al Espíritu Santo como Consolador, quien enseñará todas las cosas y recordará lo que Jesús les había dicho. Esto sugiere que los autores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo para recordar y escribir las palabras de Jesús y las enseñanzas de Dios. Hermanos, en resumen, estos versículos muestran la inspiración de la Biblia. Es un proceso sobrenatural en el que Dios comunicó sus verdades a través de los autores bíblicos, inspirados por medio del Espíritu Santo. El otro punto es iluminación. La iluminación se refiere al acto de Dios de ayudar a los creyentes a comprender y aplicar las verdades de la Biblia en sus vidas. Es el trabajo del Espíritu Santo el guiarnos en la verdad y permitirnos entender la verdad de la Biblia. Aquí vamos a ver la relación de los versículos 1 Corintios 2:14, Juan 16:13, Salmos 119:18 y Efesios 1 del 17 al 18. Los versículos mencionados se relacionan con la iluminación porque hablan de la necesidad de una guía sobrenatural para entender las verdades espirituales presentes en la Biblia. Vámonos a la palabra y veamos 1 Corintios 2:14, y dice el Señor en su palabra: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente.
Este versículo muestra que sin la iluminación del Espíritu Santo, las verdades espirituales son incomprensibles para el hombre. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad, iluminando nuestro entendimiento. En Salmos 119:18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Este versículo muestra la necesidad de la iluminación divina para poder entender y apreciar las verdades de la Biblia. En Efesios 1:17-18 dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí, hermanos, nos muestra que es necesario que Dios nos dé una iluminación espiritual para entender la verdad de su palabra y conocerle mejor. Hermanos, la iluminación se refiere a la necesidad de una guía sobrenatural para entender las verdades espirituales presentes en la Biblia. Sin la iluminación del Espíritu Santo, las verdades espirituales son incomprensibles para el hombre. Por lo tanto, hermanos, es necesario pedir a Dios que abra nuestros ojos para que podamos entender y apreciar la palabra, y que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. El otro punto es la interpretación. La interpretación se refiere al proceso de entender y explicar el significado de las Escrituras. La interpretación correcta es esencial para comprender la voluntad de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Los versículos relacionados que vamos a ver aquí es 2 de Timoteo 2:15, 2 de Pedro 3:16, Nehemías 8:8 y Proverbios 3 del 5 al 6. Estos versículos mencionados se relacionan con la interpretación bíblica. A continuación se presenta una explicación de cada uno de ellos. Bueno, vamos con 2 de Timoteo 2:15. Y dice el Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este versículo destaca la importancia de manejar con precisión la palabra de la verdad, o sea, la Biblia, lo cual implica una interpretación adecuada y cuidadosa de las Escrituras. Ahora, 2 de Pedro 3:16 dice: en ellas, las Epístolas de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Este versículo advierte sobre la importancia de interpretar correctamente las Escrituras, ya que una mala interpretación puede llevar a la perdición. Vámonos a Nehemías 8:8, y dice el Señor en su palabra: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí, hermanos, describe cómo los levitas enseñaban el significado de las Escrituras a los que escuchaban, lo cual muestra la importancia de interpretar correctamente y explicar el significado de las Escrituras. Ahora en Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquí, hermanos, destaca la necesidad de confiar en Dios y buscar su sabiduría en la interpretación de todas las Escrituras. Hermanos, este versículo destaca la importancia de interpretar
adecuadamente las Escrituras, ya que una mala interpretación puede llevar a la confusión y la perdición espiritual. La interpretación bíblica requiere diligencia, prudencia, confianza en Dios y un esfuerzo por entender el significado original de las Escrituras. La revelación, la inspiración, iluminación, interpretación son términos importantes en la comprensión de la Biblia. La revelación es la comunicación de Dios a la humanidad a través de su palabra. La inspiración es el proceso por el cual Dios dirigió a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que quería comunicar. La iluminación es el acto de Dios de ayudar a los creyentes a comprender y aplicar las verdades de la Biblia en sus vidas. La interpretación es el proceso de entender y explicar el significado de todas las Escrituras. Y todos estos aspectos son necesarios para una comprensión completa y correcta de la palabra de Dios. Para ir terminando y pasar de lleno al libro de Génesis, el estudio bíblico es esencial para la vida cristiana y nos ayuda a conocer a Dios, fortalecer nuestras vidas, encontrar orientación para nuestras vidas, encontrar consuelo y esperanza en momentos difíciles y crecer espiritualmente. Por lo tanto, hermanos, debemos hacer de la lectura y el estudio de la palabra de Dios una parte integral de nuestras vidas. ¿Por qué hay que saber interpretar la Biblia? La interpretación adecuada de la Biblia es esencial para comprender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Al interpretar correctamente las Escrituras, evitamos errores y malentendidos. Comprendemos el contexto y la historia cultural. Aprendemos de la intención original del autor y aplicarnos las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas cotidianas. Por lo tanto, debemos esforzarnos por aprender y aplicar los principios de la interpretación de la Biblia para crecer en nuestros conocimientos y comprensión de la palabra de Dios. Ya aclaramos, por si se tenía duda, que la Biblia proviene de Dios y concluimos que hay varias razones para creer que la Biblia proviene de Dios. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra de Dios. Es coherente internamente y ha sido verificada histórica y arqueológicamente. Cuenta con testimonio de Jesús y tiene un impacto transformador en la vida de las personas. Y esto nos muestra irrefutablemente que la Biblia proviene de Dios. Estas razones nos dan motivo para creer en su autoridad divina. También vimos indicaciones prácticas para el estudio bíblico. Y terminamos con una aclaración de qué significan los términos de revelación, inspiración, iluminación, interpretación. Concluyendo con cada punto que la revelación, la inspiración y la iluminación y la interpretación son términos importantes en la comprensión de la Biblia. La revelación es la comunicación de Dios a la humanidad a través de su palabra. La inspiración es el proceso por el cual Dios dirigió a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que Él quería comunicar. La iluminación es el acto de Dios de ayudar a los creyentes para comprender y aplicar las verdades de la Biblia a sus vidas. Y la interpretación es el proceso de entender y explicar el significado de las Escrituras. Todos estos aspectos son necesarios para una comprensión completa y correcta de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Y nos vemos con el estudio de Génesis. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna.
Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.